Listo. Entonces, ya. Entonces, el objetivo es conocer cómo se analizan e interpretan los datos cualitativos empleados en la investigación. Y el otro es aprender a realizar una secuencia de actuaciones que nos permita clarificar, sintetizar y comparar los datos que puedan darse en una investigación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para eso, primero vamos a ver qué significa la reducción y categorización de la información, ¿no? Miren, todo proceso de investigación debe seguir una serie de protocolos, de seguimiento, de pautas de proceso, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Lo que nos interesa y lo que debemos hacer es finalmente recoger datos, de diferente forma que sea, ¿sí? Pero no todos estos datos van a ser necesarios de lo que levantamos de información, no todos van a ser necesariamente necesarios, ni tampoco nos van a aportar un valor igual. Hay datos que nos van a nosotros a aportar un valor más rico, más específico de lo que necesitamos y otros no. Es decir, vamos a tener unos datos primarios y unos secundarios, si ustedes quieren. Unos carecerán de cierto valor y otros van a ser fundamentales. Por eso podemos llamarles primarios y secundarios. Ahora, esos datos recogidos bajo cualquier forma que nosotros hayamos decidido tomar, se los denomina datos en bruto. Ustedes hacen una encuesta, hacen una entrevista, tienen los datos ahí en la encuesta, ¿no es cierto? Ya tienen los datos. Ese es el dato en bruto. ¿Qué necesitamos ahora para poder entender esos datos? Necesitamos organizarlos e interpretarlos, ¿verdad? Entonces, ese dato en bruto carecen de interés, pues, en el manejo. Ahí están, como muchas cosas, ¿no? Muchas cosas tenemos datos que no tienen sentido si es que no lo podemos entender y lo podemos organizar y lo podemos nosotros interpretar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros aprendamos y sepamos cómo organizar los datos. Esos datos organizados luego tenemos que analizarlos adecuadamente. Una vez analizado, hay que interpretar para finalmente poder tener la conclusión o una definición o un concepto final con respecto a la investigación y al problema que nos hemos planteado. Entonces, este procesamiento de la información necesitamos hacerlo con los puntos de los 4 diferentes procesos que lo estoy diciendo en este momento, ¿no? Y con eso establecer las conclusiones. ¿Qué significa organizar datos? ¿Cuál es el primer paso para poder organizar esos datos? Pues comprobar que sean buenos. Comprobar que esos datos que se han recogido, estén disponibles y que sean buenos, que sean reales, ¿sí? Se busca entonces determinar la fiabilidad de la información que nosotros estamos teniendo y el tipo de contenido que nosotros estamos manejando. Si nosotros planteamos una encuesta y esa encuesta no la aplicamos bien, los datos van a ser más recogidos y no van a ser fiables. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos de una manera adecuada, los datos nos van a servir en una totalidad. Entonces, estos datos que deben organizarse se deben manejar de diferentes formas. Se los puede hacer. ¿Sí? Estos datos a organizar se lo puede hacer a través de cuestionarios dirigidos. ¿Sí? Se los organiza a través de grabaciones, de entrevistas, ¿no es cierto? En las cuales podemos clasificar. Podemos tener copias de documentos. Esos documentos tenemos que de alguna forma
archivarlos, organizarlos en carpetas que nos permitan utilizar y ¿cómo es? Identificar adecuadamente. Podemos tener notas de lecturas, es decir, resúmenes de lecturas que hacemos. Podemos tener videos o notas de observaciones que hacemos. Entonces vamos al campo, hacemos un video y tomamos notas. O solamente videos o solamente notas. Hay cosas que nosotros no podemos entender si no lo notamos, a pesar de que filmemos, por ejemplo. Las mediciones de conducta. Tenemos que tener cuando aplicamos encuestas o hacemos observaciones o análisis respecto a temas disciplinarios, por ejemplo, en temas de conducta. Podemos tener cuadros, mapas, tablas y gráficos con los cuales ordenamos las cosas, ¿sí? Fotografías, diarios de investigación, qué pasa con la frecuencia, etcétera. Varias formas tenemos como para organizar. No necesariamente lo vamos a hacer con una de esas. Podemos tener varias de esas, una o más, ¿sí? Entonces, todos estos datos disponibles deben ser organizados en el momento en que terminamos la recolección de esa información. No hay que dejar eso para más tarde, porque pierde la conformación de la unificación de esa información y podemos tener olvidos o distorsiones en la interpretación después. Entonces, hay que hacerlo en el momento adecuado, ¿sí? Y pensando siempre en el fin de la investigación. Entonces, cuando comprobamos y organizamos estos datos, entonces ahí sí podemos codificar. Estos datos nosotros debemos codificar de alguna forma. La más sencilla es a través de datos numéricos o cuantitativos, como el índice, por ejemplo, ¿no? O datos cualitativos donde nosotros registramos de acuerdo a un lenguaje verbal, a una palabra, a un símbolo, pero tenemos que codificar. Por ejemplo, una de las formas de codificar es, hacemos encuestas. Normalmente en esas encuestas no se debe identificar el nombre de quien dio la encuesta como resultado final. Ponemos un código a la persona que nos dio la... Entonces, Carlos Porras tiene el código CD1. Juan Ponce tiene el código CD2. ¿Sí? De alguna forma tenemos que tener establecido esa codificación en una matriz para, en caso de necesitar ampliar la información o de confirmar, saber a quién corresponde. Pero en el informe final no vamos a poner eso, sino solamente codificaciones. ¿Ok? Esta división, entonces, es una primera comprobación para poder detectar ciertos fallos en la recolección de información o incongruencias que puede haber. Porque vamos a revisar información para poder hacer esto. Y podemos detectar ciertos errores que pueden haberse dado. Comprobado esto, entonces ahora sí vamos a tener un proceso de análisis en cada uno de los grupos por separado. Por ejemplo, cuando tenemos datos de tipo numérico, lo que hacemos es procesar esa información de acuerdo a criterios aportados por la estadística. ¿Ok? ¿Pero cuáles? ¿Qué es lo que más me sirve? Entonces, yo tengo unos datos que los transformo en estadística, pero ¿qué de la estadística voy a analizar? ¿Y por qué? Yo voy a dividir eso en, digamos, analizar eso, promedios, medianas, varianza, uno de los tres, o los tres, o dos de los tres, ¿y por qué? Sí se acuerdan ustedes, ¿no? De ese tipo de elementos de la estadística. Entonces, o lo dividimos y lo estratificamos en deciles, en cuartiles, en percentiles. ¿Por qué? ¿No es cierto? Pero tenemos que aportar de acuerdo al tema de estadística. Y ahí está donde, hasta ahí llegamos con la estratificación o la codificación que hicimos antes. ¿Sí? Y con esto se tabula a través incluso de cuadros y gráficos. Y también tenemos que determinar qué cuadros y qué gráficos
La misma información, no es cuestión de que a mí me gustan más las barras que el pastel, o me gustan más las barras individuales que poner varias barras ¿cómo se llama? En un mismo diagrama. No tiene que ser por lo que a mí me parece más adecuado, sino lo que realmente me dé una información adecuada de comparación para que las conclusiones sean mucho más fáciles de entender y leer. Ahora, hay datos verbales, en cambio, que se los debe someter a un análisis o con tratamientos diferentes. Primero se pueden codificar también, ¿no? Estos datos verbales se los puede transformar en datos numéricos, ¿de acuerdo? Y a través de eso se tabula y se muestran en cuadros y datos de tipo numérico. Entonces hacemos cuadros comparativos, unos gráficos comparativos, en donde tenemos varias columnas y varias filas, y de acuerdo a eso lo ponemos, ¿no? O también puede ser un tipo de seguimiento de carácter netamente verbal. Por ejemplo, aquí se puede ordenar o reducir o presentar de una forma conceptual diferente. No se codifica numéricamente, ni se tabula tampoco, por supuesto. No hace falta poner temas numéricos. Entonces, ¿qué personas hablan de esto? Y eso le transforma en un concepto similar en donde yo puedo unificar cosas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante lo que dice, ¿no? Para la precisión, los datos cuantitativos son más fáciles de procesar, por supuesto. Pero la cantidad de información es más reducida. Claro, ¿no? Porque está especificado. Hacemos una encuesta de 20 preguntas, tenemos 20 respuestas. Y de acuerdo a eso tabulamos. Sin embargo, en cambio, en los datos cualitativos es más difícil procesar, pero a la vez se aporta un mayor significado a la investigación porque tenemos más datos. Entonces aquí nos demoramos un poco más. ¿Cómo manejamos el tema de los análisis de los datos cualitativos? Ya vimos, los cuantitativos es a través de sistemas numéricos y estadísticos, ¿no? La investigación cualitativa lo que trata es determinar cómo se produce un hecho o un acontecimiento, ¿no es cierto? Se basa en el estudio no solamente específico, sino también en el análisis del medio que le está rodeando, donde está inmerso el objeto de investigación, las variables, con el hecho que necesitamos nosotros finalmente conocer. Entonces, la mayoría de estos datos obtenidos es necesario que se lo pueda desarrollar o interpretar de diferentes, ¿cómo se llaman? De diferentes formas de acuerdo al tipo de dato que se da. Por ejemplo, los datos cualitativos visuales. ¿Cómo manejamos la interpretación o cómo lo unificamos a través, si los datos que tenemos a través de fotografías, videos, pinturas, entre otras cosas? Tenemos que desarrollar un sistema de interpretación o un cuadro de interpretación no numérico, ¿no es cierto? Las expresiones verbales y no verbales. No podemos codificarlos matemáticamente, ¿no? Yo veía una serie, capaz que algunos de ustedes han de haber visto esta serie de, ¿cómo se llama esto? Que nos enseñan cómo en los aeropuertos a las personas que les ven sospechosas les revisan sus equipajes y todo. Es alerta aeropuerto, lo que se llama, ¿no es cierto? ¿Se ha visto? Por ejemplo, ahí yo veía en uno de los programas, si no me equivoco, era en el aeropuerto de Santiago de Chile, donde la autoridad estaba preguntando cosas al pasajero y de pronto congelaban la pantalla y explicaban cómo está sentado, cómo está puesto sus brazos, cómo está su mirada, si está con la mirada baja, la mirada alta, y de acuerdo a eso tenían una información
de tranquilidad, de intranquilidad, de nerviosismo, etcétera. Datos verbales y no verbales. ¿Cómo clasificamos eso? ¿Cómo clasificamos eso en una investigación? Tenemos que determinar algo, ¿cierto? Hay textos escritos, documentos, cartas, libros, revistas, etcétera, ¿no? De donde sacamos resúmenes, pero eso también hay que codificarlo de alguna forma. Grabaciones, cuando hacemos entrevistas, o narraciones, incluso por el propio investigador, ¿no? Estamos observando algo, y mientras observamos qué pasa con el tema de la actitud de la gente en la emergencia del deslave aquí de la Gasca, y alguien está grabando, está indicando que ve, ¿no es cierto? Esa narración ahora hay que formalizarla a través de un análisis. Muy bien, entonces estos datos deben analizarse como una segunda fase a través de las siguientes esquemas y formas, ¿no? Explorar los datos, es buscar esos datos, es de pronto regresar a revisar de nuevo. Hay que hacer una exploración formal. Hay que estructurar y categorizar los datos, es decir, en unidades, en categorías, ¿sí? De alguna forma tenemos que estructurar eso. ¿Cuántos datos de estos tengo acá? ¿Qué categorías tengo? Por ejemplo, si hago una investigación y digo, a ver, por género, masculino, femenino, por X, por edades, por sitios geográficos, lo que sea, ¿no? Luego de esto tenemos que describir las experiencias de los participantes, si es que es dable en la parte cualitativa, porque cada una de las personas nos va a dar su interpretación de las cosas, entonces eso hay que categorizar también, ¿no? Tenemos que descubrir categorías, conceptos, temas, patrones localizados con los propios datos, vínculos que se dan entre ellos, ¿sí? Explicaciones diferentes que se manejan, y cada uno tenemos que ir categorizando. Hay que analizar el contexto de los datos, es decir, de dónde vienen, de qué momento, de qué estructura. Si nosotros hacemos una observación del comportamiento de unos obreros, por ejemplo, en una fábrica, nosotros tenemos que ver en qué contexto está, ¿no? Si, por ejemplo, la empresa tiene 3 turnos de trabajo, que pasa en el diurno, que pasa en el nocturno, que pasa en el, digamos, diurno, vespertino y nocturno, ¿sí? Y analizar esos contextos, esos diferentes contextos. Reconstruir historias y hechos, eso es un poco complicado, porque ahí viene un tema de interpretación de las cosas, ¿no? No siempre la reconstrucción de los hechos, no siempre, no. Difícilmente la reconstrucción de las historias tienen una objetividad al 100%. Muy difícil. Porque todo está con interpretación de las cosas. Vincular, y además depende de quién lo ve y desde qué óptica lo vea. Yo he visto, por ejemplo, libros en donde se lo critica y estigmatiza como negativo a Simón Bolívar. Otros, en cambio, que le ven como el héroe salvador de América. Otros le ven como un aventurero, ¿sí? Entonces, ¿desde qué óptica lo vemos eso? Luego dice vincular el conocimiento disponible y los resultados. ¿De acuerdo? Hay que relacionar el conocimiento que hemos adquirido y ver si nos sirve o no en función de la hipótesis que nos hemos planteado, del objetivo que nos hemos planteado. Y luego, ver si es posible con esto generar una teoría que se fundamente con los datos que nosotros estamos manejando. Muy bien. Entonces, este tipo, una vez que determinamos, analizamos y lo logramos identificar y categorizar a los datos cualitativos que nosotros encontramos, se debe proceder o se puede proceder ya al análisis propiamente dicho de esos datos. Ya tenemos determinado la validez, los agrupamos y ahora sí vamos a interpretar, ¿no? Entonces, este proceso de análisis
se define cuando hemos determinado, hemos conceptualizado claramente las relaciones, las conclusiones, las consecuencias y los resultados de la información que se va obteniendo. Y, ojo, por favor, todo esto tiene que ser, y lógicamente sale de la búsqueda, de la generalización de las cosas, e incluso aquí pueden haber juicios de valor, ya les he dicho que tenemos que tener mucho cuidado con esa investigación, pero podría darse que se den interpretaciones de acuerdo a los juicios de valor. Esos juicios de valor tienen que ver mucho con la filosofía del investigador. Este hecho, con este tipo de investigación, en el esquema psicológico, por ejemplo, yo tengo un resultado y una interpretación si es que le veo desde el punto de vista de la psicología sistémica. Pero tengo diferencias si es que lo veo desde el punto de vista de la psicología junguiana, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos diferencias ahí. Entonces, ¿de acuerdo a qué? Sí, ahí puedo poner juicios de valor. De acuerdo a mi conocimiento de una o de otra teoría, o mi aceptación de una o de otra teoría. Porque yo puedo tener una aceptación de acuerdo a mi experiencia general, ¿no? Yo lo utilizo esto o lo utilizo el otro. Hay una psicóloga, por ejemplo, que estudia varios de los aspectos de las escuelas, las características de las escuelas psicológicas, y cuando le preguntas, ¿y usted con qué escuela se identifica y con qué autor se desarrolla y con cuál va a trabajar conmigo? Y esta psicóloga te dice, con la escuela que le calce a usted, con la que sea beneficiosa para usted. Fíjense, ¿no? Hay una cuestión mucho más abierta, mucho más analítica de las cosas, porque no todas las filosofías calzan con todas las personas. Entonces, hay juicios de valores por medio. Entonces, ese análisis, por lo tanto, tiene que entenderse y acoplarse de acuerdo a un proceso mental, que es complejo. Y nos da diversas formas de examinar y de conceptualizar las cosas. Incluso de reconocer, sintetizar, explicar, relacionar y comprender las cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante poder centrarnos un poco, comparar, abstraerse, concretar, generalizar los resultados de ahí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hecho esto, nos toca interpretar la información. Ya hemos sacado la información, hemos hecho cuadritos, comparativo. Ahora interpretemos esa información, ¿no? Es una fase siguiente al análisis. Y atiende, lógicamente, parte de la propia interpretación de las cosas por parte del investigador. Y aquí sí pueden haber y aparecer diferencias en opiniones, en formas de pensar, con respecto a investigaciones o estudios similares de otros investigadores, ¿no? De otros analistas. Pero eso no significa que una interpretación sea mejor que la otra. Significa que yo tengo una guía, un camino diferente al otro, por las razones que les menciono. Cada investigador tiene su propia perspectiva. Si dése cuenta, como yo les decía algún rato, hay personas, investigadores, que dicen que la única investigación que vale es la cuantitativa. Otros dicen, no, la única que vale es la cualitativa. Y otros que dicen, depende, las dos son válidas, las dos son necesarias. A veces hay más de la una que la otra, pues las dos tienen que complementarse. Okay. Si eso pasa ahí, no se diga en temas más específicos, ¿no? Entonces, desde la lógica común general, para poder interpretar los datos, hay que descomponerlos, hay que examinarlos
como partes de un conjunto de algo, ¿no? Para poder entender su razón, su esencia, su naturaleza, su característica y las relaciones que esas tienen. Por ejemplo, a ver, si yo hago un estudio de algún tipo de análisis de una variedad de árboles, yo puedo hacerlo desde la semilla con la cual nació ese árbol. O lo puedo hacer desde el tamaño de las hojas, o la estructura de las hojas, o de la fortaleza del tronco y las ramas principales, o de la tolerancia a cierto tipo de bichos, de insectos que le pueden atacar, a unos más, otros menos. Entonces tengo varios esquemas con los cuales yo puedo manejar. Entonces hay varias interpretaciones que se puede dar ahí, ¿no es cierto? Entonces por eso es que es necesario fijar la naturaleza formal del estudio y las características y relaciones con las cuales yo quiero comparar. Porque voy a comparar un estudio y otro y me va a dar datos diferentes porque tengo una estructura de su naturaleza del inicio del estudio diferente. Entonces, como conclusión, hay que establecer que primero el análisis tiene que estar bien hecho. La interpretación tiene que ser correcta. Y con eso nos va a permitir progresar. De esta forma, ¿no? El problema planteado, por lo tanto, debe ser claro para conocer la respuesta que se obtuvo. Y fíjense cómo vamos unificando todo. El objetivo para establecer los logros alcanzados. Y la hipótesis para verificar o no la validación. Fíjense cómo están los tres. Los tres tienen una relación y parten de lo mismo. No podemos hacerlo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, problema, objetivo, general, hipótesis. Bueno, entonces, ahora tenemos que entender y manejar lo que es la correlación de información. ¿Qué es la correlación? Es aquella relación que se da, que existe entre el problema que se planteó inicialmente, ¿sí? Y el resultado final obtenido. Por eso es que yo les decía también, las conclusiones tienen que estar basados inicialmente y de manera obligatoria en los objetivos. Ahí viene la correlación. Se plantea el problema del objetivo, se hace el trabajo y tengo la conclusión, que está en función de esto, ¿sí? Entonces, no podemos separar esto. Esta correlación, entonces, tiene que ser muy clara. Este problema tengo, este resultado tengo. Y no debemos entonces dejar y aportar para que se desarrollen dudas sobre eso. De lo contrario, nos va a aparecer unas teorías o unas conclusiones que nos van a decir que no es válido el estudio y que los resultados obtenidos son nulos. Porque no, lógicamente, no tiene relación uno con otro. Sin embargo, este proceso o este análisis de la correlación entre el problema que tengo y el resultado que los tengo puede llegar a ser problemático. Porque puedo tender a llevar la investigación y desviarme de la ruta que me había propuesto. O puedo yo llegar a una interpretación diferente pasó un tiempo, ahora pienso diferente de lo que estaba acá y me desmarco de la situación inicial. Todo depende de la complejidad, lógicamente, del problema que planteamos. Por eso yo les exigía y les pedía, hagan en el problema un solo esquema y que sea manejable, sintetizable y alcanzable. Entonces, la respuesta final del análisis de estas empresas, del Guayas, por ejemplo, seguro que al final de la investigación, si continuamos con el esquema inicial planteado, vamos a ver una correlación con problemas. Es más, puede ser que no tengamos la correlación. ¿Sí? Todo depende, fíjense lo que dice aquí. La complejidad del problema planteado y el número de datos de los que se dispone. A veces el número de datos incluso
es demasiado poco. No puedo yo tener un resultado final y no puedo concluir algo porque levanté información muy corta, muy escasa para lo que yo necesito, o demasiado. Y tengo una diversidad de respuestas que no logro concretar a ese problema que inicialmente manejé, porque estoy haciendo un problema demasiadamente amplio. Logro tener bastante problemas y se me hace complejo el estudio. Entonces, estas relaciones, estas situaciones que establecen la relación, debe indicar claramente el desarrollo o llegamos a un punto muerto. Además, que esto también se puede llegar cuando tenemos las hipótesis, están consideradas dentro de un proceso que no son los adecuados para el estudio de la problemática inicial. No se relaciona la hipótesis con el objetivo y el problema. Los tres tienen que estar relacionados. ¿Ok? Finalmente, una vez que tenemos ya esa relación o esa correlación entre los problemas planteados y los resultados tenidos, tenemos que clarificar, sintetizar y comparar la información ya para poder ordenarla y sacar conclusiones. ¿Sí? Entonces, la secuencia es esto: clarificar, sintetizar y comparar. Que viene dada por la propia naturaleza de los datos, ¿no? Y es el resumen de lo que habíamos visto antes también. Y todo depende también de las herramientas que utilicemos. Estos se pueden manejar a través de un ordenador ahora. No necesariamente tenemos que hacer estadísticas, ¿no? Dese cuenta, ahora tengo yo en el teléfono una aplicación en donde yo quiero hacer un análisis de vinos. Me bajo la aplicación que se llama Vivino. Le tomo una foto a la etiqueta de la botella de vino y me da toda la información. De qué año es, qué tipo de cepa, cómo fue añejado, si tiene un sabor más madera, más frutal, es más ácido, menos ácido. Incluso me da el promedio de precios, ¿sí? Con una aplicación. Lo mismo puede ser con el tipo de plantas, ¿no? Tomo una foto a una planta y me da características. Entonces, ¿puedo trabajar con eso o no? Hay varias cosas que por suerte ahora podemos manejar con esto, ¿no? A través de, como les digo, no solo textos, sino también imágenes que se almacenan y que nos dan los resultados directamente. Si son anotaciones con un escaneado, se puede tener e ingresar a un ordenador y se puede hacer una serie de juegos, de modificaciones, de comparaciones, de avances, con los cuales yo puedo tener diferentes resultados. Entonces, lo importante, incluso en los ordenadores que manejan, está en la calidad de información que ingresa. ¿Sí? Si ponemos mala información, vamos a tener una información inadecuada. Pero ya el desarrollo de la información y de los datos en este ordenamiento es mucho más fácil para que nos dé un resultado final. Incluso podemos pedir ayuda de expertos de ciertas áreas para que nos ayuden a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, y no solamente con la parte de datos, sino de datos escritos, digamos, de escritura de numéricos, sino también de soporte de grabaciones, audios, videos, ¿no? Que también nos pueden dar un soporte informático para esto. Y con esto podemos saber más, como dice ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación para poder ingresar datos adecuados? Primero, confidencialidad.
como yo les decía, hay que codificar las cosas. No se pueden transcribir las investigaciones con los nombres verdaderos de las personas a quienes se grabó. Con códigos, números, apodos. Pero no es dable manejar eso, ¿no? Y si hace falta, hay que pedir aprobación. Hay que pedir permiso, que esté documentado ese permiso además. Hay que emplear formatos con márgenes amplios, que nos puede permitir separar las cosas que vemos como reales y como errores. Es decir, podemos tener márgenes amplios, significa formas de dividir las cosas de una manera un poco más amplia. Transcribir palabras, sonidos, elementos paralingüísticos, muecas, interjecciones en un análisis formal. ¿Sí? Para la transcripción también podemos indicar las pausas y los silencios. Estamos haciendo entrevistas. Esas cosas nos dicen, tienen información que nos dan. Es el lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Expresiones significativas que dan. A veces una expresión de asombro, por ejemplo, ante una pregunta. Eso tenemos que tomar en cuenta. La parte de sonidos ambientales nos puede estar diciendo cosas de la investigación. ¿Sí? Hay que poner toda la información posible. Y si se va a analizar línea por línea, dato por dato, eso para poder unir, hay que numerar renglones, por ejemplo. ¿Se han visto en el Word? Con la posibilidad de poner números a los renglones. Me preguntaban antes, ¿para qué ponen eso? ¿No? Salvo que sea para algún escrito legal, alguna cosa así. Pero es para esto, para temas de investigación, entre otras cosas que nos puede servir esto, ¿no? A través del Word o cualquier otro procesador de textos. Entonces, fíjense cómo podemos utilizar varias cosas, ¿no? Entonces, con este material puesto, alimentado a cualquier ordenador, se puede analizar muchas más cosas, ¿no? Es más, ahí pueden desarrollarse y dar informaciones adicionales que no pensábamos que íbamos a tener. Y con esto podemos ver si la calidad de los datos es adecuada y es suficiente. O tenemos que eliminar datos o buscar más datos, ¿sí? A veces es necesario reprocesar la información, ¿no? Para ver con ciertos elementos, más o menos, qué información, si se mantiene la información o nos da nueva información. Ok. Hay criterios también que nos va a servir para clasificar o sintetizar y comparar los datos, ¿no? Por ejemplo, analizamos y clasificamos los datos por orden cronológico, es decir, el orden en el cual fueron recogidos los datos. Entonces, de acuerdo a eso lo clasificamos. Por sucesión de eventos, es decir, qué hechos sucedieron antes y qué hechos sucedieron después, como consecuencia, causa-efecto. Por el tipo de datos, si son documentos, entrevistas, fotografías, observaciones, etc. Lo clasificamos ahí también. O por grupos de participantes, como les decía antes, ¿no? Hombres, mujeres, técnicos, sanitarios, adultos, niños, etc. Por ambiente, si es en la periferia, si es lejano, si es cercano, si es en el centro de la ciudad, si es urbano, si es rural. O por temas, que pueden ser cualquier temática objeto del estudio, ¿no? Lo dividimos por temas. Y también por el grado de importancia que le dé el participante, el investigador. Estas cosas son más importantes que estas otras. Actores principales, actores secundarios, testigos, etc. ¿Sí? Entonces, cualquier forma de manejar esto se lo puede tomar como válido y de acuerdo a los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, a través de esto,
nosotros podemos emplear recursos, conclusiones, respuestas para poder sacar el dato final, ¿no? Podemos determinar como un recurso que nos da datos, como estos temas informáticos, o las conclusiones que están en función de los objetivos, o respuestas que tiene, cuando no hay hipótesis y nos da unas respuestas generales, o una simplificación de las cosas, etc. Otra posibilidad, como les dije, es hacer gráficos, transferir las respuestas y conclusiones a tablas comparativas. Y no damos una conclusión final, sino que le dejamos a una interpretación de acuerdo al tipo de profesional que revise esos datos y le interese tomar una conclusión de una columna o de una fila como base diferente a lo que otro lector de esas conclusiones lo puede tomar. ¿Ok? Bueno, ese es el tema de la metodología, cómo se debe utilizar los datos, cómo se lo puede desarrollar, unificar para poder sacar las conclusiones, ¿no? Otra vez, qué pena que no tengamos un ejercicio más detallado sobre esto, que tengamos que manejar sobre lineamientos generales de direccionamiento, que lo que sirven básicamente para ustedes es abrirles un poco la puerta para que el momento en que necesiten ya armar su plan formalmente, vayan y sepan qué leer y dónde leer, ¿no? Investigar un poquito más. Perdón. Consultar un poco más. Listo. Preguntas, por favor.